Es el momento de Hilamos Fino, donde les ofrecemos nuevos horizontes para las artesanas y los artesanos del país. Tiempo para mitos y leyendas. Muy buenas tardes, llegamos a la última franja aquí en La Troja Radio Digital. La hemos titulado Hilamos Fino, soy Rocío Arias Hoffman y el título se debe a esa posibilidad de jalonar temas que son de vital importancia para el sector artesanal y poder desmenuzarlos como se debe. La noticia de la semana, sin duda alguna, tiene que ver con un proyecto largamente peleado, debatido, ansiado, en esta gerencia de Artesanías de Colombia, que comienza en 2015 y continúa por ahora, en cabeza de Ana María Fríes, el asunto de tramitar una normativa legal que ampare justamente las actividades del sector artesanal y su relacionamiento con la sociedad colombiana al amparo de la Constitución, pues se ha vuelto un tema absolutamente fundamental. Nos acompaña hasta ahora quien ha liderado toda esta batalla, vamos a poner batalla entre comillas, para que ella misma nos defina qué tipo de batalla ha sido, que es Jimena Puyo, subgerente de desarrollo. Buenas tardes. Hola Rocío, qué rico estar acá en este espacio de La Troja. No puedes sino estar contenta, ¿no? Jimena, Ley del Artesano, por fin ha sido su gran trabajo entre múltiples actividades y proyectos ambiciosos que lidera. ¿Se puede decir batalla? Se puede decir batalla, sobre todo en términos de paciencia y persistencia, porque realmente sí, fueron 3 años o 4 casi de trabajo, con muchas reveses, con muchas ocasiones donde sentíamos que no íbamos caminando para adelante, y finalmente esta semana se aprobó como ley de la República. Se llama la Ley de Fortalecimiento de los Oficios, de la Cultura y del Patrimonio, y ahí entra todo un capítulo en beneficio del sector artesanal. Entonces sí fue una batalla realmente. Contarle a todos que el sector artesanal contaba hasta ahora con la Ley 36 del 84, es una ley pues ya de 37 años de edad, muy anticuada, porque luego se expidió la Constitución del 91 y la Constitución, con varias disposiciones, hizo que muchas de las disposiciones legales de esa ley del artesano del 84 quedaran obsoletas, inconstitucionales, no se podían aplicar. Así que de esa ley, ¿qué tenemos hoy? Teníamos el Día Nacional del Artesano, que es el 19 de marzo, y tenemos el reconocimiento a la medalla a la maestría artesanal. De resto, el sector no contaba en este momento y desde hace muchos años con ningún marco normativo que permitiera darle un impulso significativo. Y ese fue el gran motor que tuvimos estos años para dar esa batalla, el convencimiento de que sin duda hacemos, como decías ahorita, un montón de proyectos, programas, estratégicas, políticas públicas, pero sin duda la mejor forma para que un sector productivo, económico, cultural, social como el artesanal avance es diseñar e implementar un marco normativo que permita detonar realmente procesos de quiebre, si se quiere poner en esos términos. Así que, bueno, tenemos este espacio, ya les iremos contando paso a paso cómo fue el proceso de concertación con muchos grupos de artesanos en el transcurso de estos 3 años, cómo fue la unión con Mincultura, cómo fue la unión ya en el debate, en la arena política y democrática del Congreso, y cuáles fueron los grandes beneficios que quedaron para el sector artesanal. Justamente estaba pensando en esos diálogos que seguramente han sido incontables con senadores, con congresistas, ¿verdad?, con representantes, con ese sector artesanal que describe Jimena. En ese sentido, Daniel Serrano, buenas tardes, bienvenido a esta mesa de análisis de la ley del artesano. ¿Qué documentación ha tenido que ir sumándose a todo esto para que esos debates, esos diálogos fueran fructíferos? Porque me imagino que una punta de lanza ha sido esa documentación de la que es responsable Daniel. Sí, fue fundamental, es el núcleo, digamos, cuando nos sentamos a plantear la ley en medio de todas estas discusiones, pues había que analizar el entorno sobre qué se iba a analizar. Y era recoger todos los datos, toda la historia de artesanía, lo que hablábamos esta mañana. La definición de artesano, de artesanía ha cambiado en el tiempo, pero creo que el ejercicio más lindo, a pesar de copiar los datos, fue dialogar con otros, entender a ese otro, porque finalmente la ley era para todos. No somos los únicos actores, hay muchos, entonces entrar a dialogar con ellos, llegar a esos consensos. También, no sé, Jimena, si compartes, aclarar muchas dudas que ellos tenían o cosas... Reticencias. Exacto, cosas
falta de precisión en muchos temas, ideas preconcebidas frente al Estado, frente a una entidad como Artesanías de Colombia. Entonces fue un ejercicio bien lindo poder aclarar un montón de cosas que hacemos, escuchar al otro. Creo que la ley es el reflejo de escuchar a muchos otros actores, aparte de lo que ya había, lo que ya estaba, digamos, en el repositorio digital de artesanías. En términos de datos específicos, Daniel, en este momento esa ley está dirigida a amparar qué número de artesanos y artesanas en el país. Ese fue el punto núcleo de la discusión, es decir, hay un censo que dice que hay 58.000 artesanos, pero también en el análisis de ese censo nos dimos cuenta, entrevistaron solo al líder. Pero también están las preguntas de cuántos conforman a partir del sistema de información una unidad productiva, y damos cuenta que está conformada entre 4 y 5 personas, es decir, estamos hablando de un universo entre 180.000 y 200.000 artesanos que van a ser cobijados por esta ley. Eso se llama beneficio directo que van a tener estas personas a partir de esta ley. Si tuviéramos que hacer, Jimena, un listado de beneficios inmediatos, ¿cómo la podríamos hacer? Empiezo por ahí. Empiezo por la creación del Registro Único de Artesanos de Colombia, el RUAC, para que nos empecemos a familiarizar y a enamorar de ese nombre. Claramente, hoy tenemos una caracterización importante con 34.000 artesanos en diferentes variables socioeconómicas, sociodemográficas del oficio, pero como dice Daniel, no tenemos el universo de los artesanos de Colombia, y creo que es el requisito número 1 para poder diseñar e implementar una buena política pública sectorial. Tú necesitas saber cuál es el universo al que vas a atender. Con este registro vamos a poder saber cuántos artesanos hay en Colombia, dónde están ubicados y a qué oficios y técnicas artesanales se dedican. Hay una cosa importante, Rosy, termino, es la siguiente. Como sabemos que es una empresa bastante ambiciosa tener ese registro y quedó un registro gratuito, sin costo para el artesano o la artesana, introdujimos en la ley un aspecto fundamental, y es que las distintas entidades de todos los órdenes territoriales que administren bases de datos de los artesanos y artesanas deberán compartirlas con Artesanías de Colombia. ¿Quiénes entran ahí? Desde el DANE, todas las entidades del gobierno nacional que tienen programas para los artesanos, llámese Mincultura, el SENA, el DPS, etcétera, y también las alcaldías y gobernaciones. Entonces, eso nos va a facilitar muchísimo la tarea y nos va a permitir tener una cobertura muy amplia, y con Daniel estamos diseñando toda esa gran estrategia de utilizar espacios como estas grandes ferias, los equipos territoriales y regionales que tenemos en Artesanías de Colombia para hacer 1 o 2 jornadas de registro al año y facilitarles, llevarles esa posibilidad a sus territorios. En fin, estamos diseñando todas las estrategias para cuando emprendamos la reglamentación de esta ley a partir del año entrante, tengamos un norte muy claro que nos permita entonces crear el registro único del artesano. Ese sería el primer punto, y creo que era innegociable, era una pretensión que no estábamos dispuestos a negociar, ni siquiera por falta de recursos, porque ahí es cuando uno le toca ser más creativo desde la gestión pública, cuando te dicen no hay recursos suficientes para hacerlo, digamos, de la forma que uno primero se lo imagina, contratar a alguien que lo diseñe, que lo monte y en un año tenerlo funcionando, pues eso es costosísimo. Calculamos unos 20.000 millones de pesos que costaba eso, y al no tener un aval del Ministerio de Hacienda por falta de presupuesto para esto, con más ganas empezamos de manera creativa a imaginarnos todas estas posibles formas de conformar ese registro. Número 2, la creación de la red de pueblos artesanales y de oficio, que además ya tiene montada toda una estrategia con el mapa turístico Colombia Artesanal. Pero ¿qué es lo importante de que quede en una ley como estas? Este artículo que quedó, primero lo inserta a nivel territorial, nos pone a dialogar con las entidades territoriales, alcaldías, gobernaciones, con los artesanos y artesanas en el territorio. Pero lo segundo y más importante, empieza ya a jalonar alianzas. Por ejemplo, a partir de este artículo, el Ministerio de Cultura le dice a Artesanías de Colombia: me sumo al mapa Colombia Artesanal y quiero enriquecerlo con los oficios distintos a los artesanales. Entonces vamos a empezar a encontrar a partir del año entrante un universo muy rico en temas de cocinas tradicionales, en temas de lutería y de los demás oficios que hay en todas estas rutas artesanales, de manera que ese es el segundo. El tercero, la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Actividad Artesanal. Creo, y Dani lo comparte, estoy segura, que una de las grandes demandas de los artesanos y artesanas que hemos escuchado en estos años es:
tener un espacio donde puedan expresar sus ideas, sus aportes, sus preocupaciones, sus retos, sus realidades de forma directa, que tengan una interlocución, una voz para tramitar sus intereses y gestionar sus propuestas. Tenemos 9 representantes artesanos en este consejo de distintas partes del país. Conservamos como una representatividad territorial y cultural. Y por el lado de la institucionalidad vamos a estar todas las entidades del gobierno que trabajamos en pro del sector artesanal. ¿Qué va a permitir eso? Una mayor articulación, porque de verdad hay muchísimas entidades haciendo mil cosas, a veces parecidas, a veces que se podrían complementar. Entonces es entrar de forma mucho más planeada, coherente, consistente, abordar el mundo artesanal colombiano. Lo cuarto, diría yo que es como la médula. Vamos deteniéndonos porque son unos puntos. Son muchos temas, sí, de acuerdo. Son unos puntos muy fundamentales. En este consejo, ¿tienen voz y voto solo los artesanos o también esas entidades que se sientan ahí? Todos los miembros, entidades y artesanos. Estamos hablando casi como del Consejo Permanente de Naciones Unidas, donde están sentados todos y todos tienen una voz, un voto. Así es. ¿Y se aceptan por parte de los artesanos personas naturales o necesariamente se va a favorecer la asociatividad y que haya solamente sentados ahí líderes? No, es plenamente posible. De hecho, creería que es más fácil que lleguen a artesanos, personas naturales. Y para esto ya tenemos pues también muy pensado en estos años, en la reglamentación debemos diseñar una elección popular. Eso también quedó en ese artículo, en las funciones y en la estructura de este consejo, quedó establecido que los artesanos serán elegidos por voto popular. Entonces nosotros desde Artesanías de Colombia vamos a implementar unos procesos de votación entre los artesanos escogiendo a sus compañeros artesanos, y tendrá una duración de 2 años, su periodo prorrogable por otro periodo igual. Este punto específico del Consejo, que me parece interesantísimo, ¿tiene referencias en alguna otra parte del mundo? Porque sabemos, digamos, a partir del capítulo de World Craft Council Latinoamérica, sé que no hay nada así, desde luego, en el continente, pero por fuera hay algo parecido a este Consejo, en Asia, de pronto. Bueno, de este Consejo no, especialmente para el sector artesanal no, pero me remites a ese segundo título después de las disposiciones varias. Precisamente el título que contiene el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Actividad Artesanal es el título de disposiciones orgánicas, es decir, el título que crea un montón de instancias, por decirlo de esta manera. Una es ese consejo, pero también hay otros consejos e instancias que se crean. Uno es un consejo asesor para los oficios de la cultura, las artes, las industrias creativas, el patrimonio. Otro es la Cámara Nacional de Oficios y otros son las cámaras departamentales de oficios, que a su vez, integran la Cámara Nacional. Esas cámaras sí están inspiradas en un modelo europeo de hace mucho, ¿sí? Del Renacimiento, donde trabajaban los artesanos en sus talleres con sus aprendices y demás, y empezaron a conformar unas agremiaciones precisamente para defender sus intereses de gremio y para formar a esos aprendices, los maestros formando aprendices y haciendo gremio y haciendo, digamos, colectividad. Entonces, esa propuesta de las cámaras de oficio, de la Cámara Nacional, la Cámara Colombiana de Oficios, que fue iniciativa de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, también integra, por supuesto, artesanos, y esa sí tiene un referente clarísimo europeo. Daniel, usted que lo cuantifica todo, la palabra oficios, que escuchando a Jimena me doy cuenta que empieza a dotarse de unos significados, mejor dicho, se le saca primero el brillo y lustre al nombre, no más el hecho de saber que estamos hablando de los oficios, inclusive en la propia declarativa o el punto 2, creación de pueblos artesanales y de oficios, ¿verdad? Y en la propia ley, fortalecimiento de los oficios. ¿Usted tiene presente, cuantificado cuántas veces se menciona esa palabra y si eso obedece a que pueda producirse también un cambio de valoración social al respecto? Por supuesto. El tema de oficio es el núcleo de la discusión hasta la propia definición de artesano. Finalmente, dentro de la propia definición está la transformación de materias primas
de origen natural o sintético a través de unos oficios y técnicas artesanales definidas. Y ese es un trabajo que ha hecho Artesanías de Colombia, definir, que era lo que también hacíamos con el sello de calidad esta tarde, esas normas de calidad por los oficios. La ley tiene esa particularidad, no es la bolsa de los artesanos tienen esa particularidad que son sus oficios, y esos oficios también se ven reflejados en la medición. Entonces está el CUOC o el CIO, que es el tema de la ocupación. En el caso del artesano, su ocupación, su saber hacer está dado a partir de su oficio. Por eso ese reconocimiento artesano va ligado, el artesano con su apellido, y su apellido es el oficio, el saber hacer. Nosotros hemos hecho un ejercicio de agrupar esos oficios por las materias primas, los oficios de los metales, de las maderas, de los no maderables, de los vidrios, bueno, de los minerales, etcétera, poder agrupar esa lista. De eso Ricardo Durán ha hecho un trabajo, ha liderado un trabajo con Leila Marcela Molina, y cada vez está mucho más depurado ese catálogo de oficios artesanales. Muy importante definirlos porque es el núcleo propio, no solamente de la definición de artesano, sino del reconocimiento a partir de las estadísticas nacionales, es a partir de su ocupación, que es su profesión. Voy a meter la cucharada. Es que hay muchas anécdotas en este proceso del proyecto de ley. Ese era un artículo del proyecto de ley inicial, de la lista de regalos que queríamos pedirle al Congreso que aprobara para el sector artesanal, la creación de un catálogo nacional de oficios y técnicas artesanales. Cuando esto se va depurando y entonces le dicen a uno que para que pase necesita depurar, y de pronto lo que no sea absolutamente necesario es mejor editarlo y eliminarlo. Ese fue uno de los que eliminamos, pero dijimos, no necesitamos ley, ya mismo nos ponemos en la tarea. Y como cuenta Daniel, entonces Ricardo y Leila pues empezaron a trabajarle durísimo, y hoy tenemos el Catálogo Nacional de Oficios y Técnicas Artesanales, que fue originado en esas discusiones del proyecto de ley. Qué buen dato, porque justamente con Leila en una franja anterior le puse una cifra que yo tenía en la memoria, pero quería corroborarla. Hablábamos de 48 oficios, la ratificó y hizo una explicación extensiva complementaria a esto que está diciendo Daniel. Me quiero devolver al punto 2, creación de pueblos artesanales y de oficios, Jimena. En el Ministerio de Cultura existen los pueblos patrimonio, por un lado, y por otro lado un nuevo proyecto aliado con Fontur que se llama los pueblos que enamoran. Pues he tenido la fortuna de participar como en representación del sector cultura artesanal en esas discusiones internas. Pues nos han citado unas personas, ad honorem por supuesto, pero me ha parecido muy interesante cómo se intercala la noción del patrimonio, que tiene un componente técnico, con el de pueblo que enamora, que no tiene el componente técnico, pero sí unas exigencias. Entonces, este segundo punto viene, digamos, a sumarse y a reforzar ya lo que es proyecto dentro del ministerio. Sí, claramente la discusión surge precisamente por considerar que el listado de pueblos patrimonio que administra, por decirlo de alguna manera, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en cabeza del Viceministerio de Turismo y de Fontur, estaba agotado, no porque no estén vigentes, siguen siendo plenamente vigentes y siempre serán unos, mejor dicho, pueblos hermosísimos, pero están por fuera. No, están agotados en el sentido de que ya ese listado es el que es. Son pueblos que tienen unas características patrimoniales muy ligadas a lo arquitectónico, ¿sí? Y lo que hablábamos con el Ministerio de Cultura era, bueno, como ya tenemos estos pueblos muy ligados al patrimonio arquitectónico, ¿por qué no apostarle a un nuevo listado, pero que tenga que ver más con el patrimonio inmaterial, con el conocimiento, con las tradiciones que tienen los hacedores y portadores de ese ADN cultural? Y es así como surge la idea de la red de pueblos artesanales y de oficios, donde ya el matiz, el énfasis no es arquitectónico, sino que es del patrimonio cultural inmaterial que portan, en este caso, artesanos y hacedores y portadores de otros oficios y otros saberes. Muy importante, Daniel, también entender cómo esta noción no solamente de los oficios, sino ya propiamente de la existencia de la ley. Me imagino que hay un primer trabajo para irrigar el conocimiento de la ley y todo lo que ustedes están desplegando acá con relación a la comunidad artesana, pero qué tan importante que el resto de la población colombiana, es decir, ciudadanas de este país, tienen que saber que existe esta ley, la dimensión que le da, porque ahí volvemos también al tema de respetabilidad que hemos también abordado por acá, y es la valoración social. Pues esperaríamos que si fuera medible cualitativamente, ha de ascender en relación con los artesanos a su favor en un mediano plazo.
Claro, comienza por ejemplo beneficiando al propio artesano. ¿Qué es estar registrado? ¿Qué es un artesano que existe? Un artesano sujeto de derechos, es decir, que está registrado y existe para el Estado. Y tener ese reconocimiento pues es muy importante porque es la distribución del artesano en el territorio y cómo a través de estos proyectos llegamos. El reto que tenemos con este RUEC es cambiar el sistema de información estadístico, cómo lo migramos de una muestra aleatoria que a la fecha ha copiado 34.000 registros y con los que hemos hecho inferencia y hemos descrito una población, a migrar a tener los 180.000 artesanos registrados. La posibilidad de cambiar lo que no nos parezca, de afinar una política, es mayor cuando existe información disponible y eso es lo que queremos con el registro. Si todos están registrados, pues es una sola voz y los proyectos irán afinados a esa base, a ese universo. Y además cuentan con este consejo, en fin. Vamos al cuarto punto, Jimena. El cuarto punto es un título que a mí personalmente me parece que es la médula de esta ley, y es el título de Fomento a los Oficios. ¿Cuál es el problema que quiere resolver ese título de la ley? El problema del bajo relevo generacional, que creo que es una amenaza totalmente latente que circunda los oficios tanto artesanales como el resto de oficios del patrimonio y la cultura. Hay una documentación innegable que por parte del Ministerio de Cultura y de Artesanías de Colombia de una pérdida de oficios y técnicas en algunas de las comunidades, y lo constatamos en el trabajo que hacemos en territorio, donde encontramos un artesano, un maestro artesano o maestra artesana que preservan un cierto oficio o técnica y que nos toca entrar a hacer unos procesos de transmisión de saberes pues para que no se pierda ese conocimiento en esa comunidad, porque perder ese conocimiento es perder parte del patrimonio cultural inmaterial y material de la nación. Entonces, con ese diagnóstico claro de que a pesar de que hay unos casos de éxito también de las nuevas generaciones persistiendo en los oficios artesanales, es innegable también que hay un riesgo latente de un bajo relevo generacional. Entonces hay 3 artículos que conversan entre ellos. El primero, un reconocimiento y reivindicación de la transmisión de saberes como forma autónoma de adquirir el conocimiento en gran parte de nuestras comunidades artesanas. Es decir, ese paradigma que ha imperado en el país de que lo único valioso es el conocimiento que se adquiere a través de las vías de educación formal, está totalmente derrumbado con esta ley. En esta ley se reconoce como válido los aprendizajes previos y vamos a empezar a oír esa terminología, Daniel, que nos vamos a tener que ir familiarizando con esa jerga de lo que se denomina RAP, reconocimiento de aprendizajes previos, y ya estamos trabajando en eso. Es un trabajo liderado por el Ministerio de Trabajo, que hoy se encuentra haciendo un piloto con las artes escénicas en Medellín y que posteriormente lo vamos a seguir implementando. ¿Y eso desafía el mundo del diploma? Claro, no, entonces por eso hay que explicarlo paso a paso, porque es un tema un poco técnico, en términos de toda la infraestructura de educación y del mundo que irradia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entonces hay que explicarlo de a poquitos. Entonces ese primer artículo fomenta, reivindica, legitima la transmisión de saberes y también dice que las entidades de gobierno deben apoyar estas formas autónomas de adquirir el conocimiento. El segundo es un artículo que apunta a mejorar y fomentar y propender por mejores ofertas educativas y de formación. Entonces ahí ya redondeamos a las 3 vías por las cuales una persona en Colombia puede cualificarse. La que acabamos de hablar, que es la de los aprendizajes previos o la de los aprendizajes a lo largo de la vida, y que se da también en un montón de oferta informal como los laboratorios de innovación y diseño o como el programa de atención a grupos étnicos. Todos son programas, digamos, de capacitación muy importantes, así como las formas autónomas dentro de una propia comunidad que transmite el conocimiento de formas pues totalmente autónomas. Entonces, esa es la primera vía que ya dijimos. Pero en este segundo artículo entonces apuntamos a la educación formal, que está compuesta por la primaria, el bachillerato, la media y la educación superior. Hay un montón de instituciones educativas, que sepamos desde Artesanías de Colombia, por lo menos 100 instituciones educativas en el país donde enseñan oficios y técnicas artesanales. Son lugares muy arraigados, o sea, donde lo artesanal está muy arraigado al territorio y en algunos casos se hace muy bien, se vincula al maestro artesano, en otros casos se puede mejorar bastante. Por estos micrófonos, Jimena, han pasado varios artesanos, pero voy a rescatar una historia. Byron Asprilla,
artesano del Chocó en Ismina, trabajo escultórico en madera. Tiene un sueño que es crear una escuela justamente de artesanía y del tallado, su especialidad, y tiene una perspectiva de enganchar alumnos que está basado en la comida, que me parecía muy interesante escucharlo, porque digo, también desde Artesanías de Colombia y al amparo de todo lo que estás contando en los artículos y en la ley, es entender también cómo en las regiones, ante unas realidades muy vulnerables, ese aspecto comida, de pronto la ley no se entiende bien cómo fomentar el tema de la adquisición de conocimiento yendo a un lugar más formalizado o al amparo de estos artículos, pero mire que el tema comida me dio mucho que pensar. Y Byron y otros artesanos lo tienen muy claro. Si yo les soluciono la comida del día y les estoy enseñando un oficio, tengo capacidad de llegarle a los jóvenes, y él tiene todo un modelo pensado en la cabeza. No se trata de simplemente llegar a un tallercito y recibir una agua de panela o cualquier cosa. Él lo tiene muy, muy pensado. Un comentario sobre eso y otro que le quería compartir a Daniel a propósito del relevo generacional. Nos está haciendo la alerta Jimena, es una realidad que ustedes tienen documentada, pero aquí también hemos estado escuchando un nivel de vocabulario de las generaciones jóvenes que han pasado por acá, los artesanos que están tomando dentro de los talleres, porque son hijos o son nietos, las habilidades de la virtualidad, gracias a la tecnología. Entonces mi pregunta es simplemente una sospecha al calor de lo que estás comentando, Jimena, es ¿qué tanto desde la productividad y la insistencia en que el comercio y específicamente el vínculo con los marketplaces y toda esta posibilidad virtual es tan importante y tan relevante hoy en día en los grupos artesanales, que eventualmente desplace que esos jóvenes, si bien se integren en la dinámica de los talleres, no lo hagan especialmente con el tema del oficio, lo hagan, por ejemplo, con labores de mercadeo o de comercio digital, no sé? No, mira, hay un caso que a mí me encanta contar que apunta precisamente a lo que tú estás contando, porque efectivamente a los jóvenes hay que hablarles es en un lenguaje atractivo para ellos, en los intereses que hoy mueven a los jóvenes medioambientales, del cuidado del medio ambiente, del tema de digital, etcétera. Entonces, Arte en Vera o Jaipono, Arte en Vera es como ellos se autodenominan, pero por efectos de registros de marca no la pueden registrar, entonces la marca comercial registrada es Jaipono. Es una comunidad grande en Vera, ubicada en Risaralda, en Pereira, y la historia de Edilson Taginama es bellísima. Él empieza el programa Artesano Digital en Artesanías de Colombia. Esto te estoy hablando hace unos 6 años y él tenía por ahí unos 18 años. Estudiante, estaba ingresando a ser estudiante de diseño, no me acuerdo si gráfico o industrial, creo que diseño gráfico, y le llamó mucho la atención este programa. Hizo todo el ciclo de un año de artesano digital y al final se ganó el premio. Y esto detonó una página web que le armó, pues que era el premio que ofrecía Artesanías de Colombia, y un perfil de Instagram. Esto fue tal la revolución para esa comunidad que hoy en día tienen unos 37,000 seguidores, una cosa así, y venden a todas partes del mundo. Empezaron a vender a Europa, a Estados Unidos, a Japón, mejor dicho, a todas partes. Y lo que significó para esta comunidad en términos de ingresos y de mejoramiento de su calidad de vida y de orgullo por lo que estaban haciendo y de un montón de procesos, hizo que Edilson ya pasara de un rol netamente comercial y de comercio digital y demás a involucrarse muchísimo más con el oficio. Entonces ya lo nombraron líder de la comunidad siendo muy joven, precisamente por ese rol que había asumido a través de Artesano Digital y de todo lo que eso detonó, y hoy en día ya incursionó de lleno en la labor productiva. Entonces, claramente sí estamos convencidos de que a los jóvenes hay que hablarles desde un lenguaje totalmente actualizado, fresco, de temas que les interesen, hablarles de economía circular, del cuidado del medio ambiente, de innovación, de diseño, de claro, todo esto. Sí. Clarísimo el ejemplo. Estoy pensando también inclusive en el grupo Guaunán a cargo de Arsenio Moya, ¿no? Que también se acerca al saber de sus mayores manejando lo comercial, y hoy en día inclusive él como hombre es el primero que está impulsando que otros hombres que en territorio se encargan solamente de conseguir la fibra estén tejiendo justamente en la comunidad en Bogotá. Pero valga la pena rescatar estas anécdotas, Jimena, porque quizá a la hora de explicar y comunicar esos artículos convendría justamente poner en evidencia que no ha de perderse el oficio, sino que más bien el que asuma esa capacidad de liderazgo y de garantizar transmisión de oficio, pues
es el que va a tener, digamos, mayor prosperidad. Esta semana que hemos vivido tantas noticias, entre ellas la entrega de las medallas, ¿no?, la maestría artesanal, ustedes lo señalaban como uno de los hitos importantes de la anterior ley, efectivamente, siempre es muy emocionante, pero, por ejemplo, esas medallas a la maestría al calor de la ley van a resignificarse, van a tener una evolución distinta, no sé, por reconocimiento, por amplitud, en las categorías, ¿hay alguna consideración al respecto? No, no hay ninguna consideración, pero sí lo que creemos es que esta ley va digamos, ayudar a dignificar y a resignificar el sector artesanal, y por supuesto que hoy en día es todo un orgullo ser portador de esa medalla, la maestría artesanal, pero esperamos pues que con todo lo que va a suceder a partir de esta ley de la República, pues sea todavía motivo de mayor orgullo portar ese galardón. Daniel, usted y yo hemos pasado por 3 años ya con este cuadernito que se llama Panorama Artesanal Ilustrado en la mano. Primero fue una aplicación digital, o fue una descarga que yo hice digital, luego ha venido como la comprensión del documento, las discusiones públicas, alguna conversación privada, pero en la Troja Expo Artesanías 2021 le cuento que he vivido una cosa fascinante, y es que he hecho un ejercicio que no había podido hacer antes, y es tener aquí a los artesanos y pasarles todo el tiempo por el dato, en contraste con estas cifras, para entender dónde se ajusta. Primero, felicitaciones, porque todas las respuestas se ajustaban a la realidad. No ha habido el que no, pero quiero hacer ahora el ejercicio con usted de cara a la ley. ¿Cuánto pedimos de apoyo financiero? Ahora que hablamos, como una ley tiene que ayudar seguramente a que la vulnerabilidad sea menor, ¿no?, en el sector artesanal. De la población artesana encuestada, 30.683 personas, no solicitaron crédito algún 89%. Me va a quedar ahí, porque eso sí es muy llamativo, es el asunto de yo no tengo derecho a, ¿no?, que de pronto existe en la conciencia del artesano, no tengo acceso al sistema financiero. La ley en ese sentido debería aportar en ese sentido y rebajar esa cifra. ¿Cómo lo han analizado? Bueno, digamos que el 89% no tiene acceso al crédito, habla de una población que no tiene acceso a la bancarización, un sector completamente informal. Pero dice, no solicitaron, yo me lo tomo literal, es decir, no hicieron ni siquiera el gesto de acercarse a pedirlo. Sí, tan solo al 11% llega y puede acceder a un crédito, el 89% ni siquiera sabe de un crédito especial para el tema de la artesanía, pero eso está enmarcado en un tema de la formalización del sector. Y la formalización del sector pues viene dado por la descripción. Uno primero describe ese sector, pone las evidencias, nos da unos parámetros sobre el panorama artesanal ilustrado, y sobre eso empieza a trabajar. Entonces, por ejemplo, frente a la formalización, hay un proyecto, ¿no?, dentro de la Subgerencia de Desarrollo, que habla de las capacidades de la bancarización, dirigido por una persona que se llama Jorge Mejía. Entonces, cómo los datos también se van transformando y se tienen que ver en realidad en los proyectos. Obviamente es de largo plazo. La informalidad es del país, el 70%, lo que quiero decir es que el sector artesanal está inmerso en esas condiciones de país. Ahora, cuando ya lo particularizas al sector artesanal, pues hay caminos y herramientas a través de los proyectos para poder llevar a cabo esto, pero sin duda es un proceso. De cara a la ley. Bueno, complementando, quedó un artículo muy interesante que habla de asociatividad y formalización. ¿Y por qué juntamos esas dos palabras? Porque en el análisis que hacíamos, decíamos, en primer lugar, es innegable que la informalidad es perjudicial, tanto, digamos, en el orden macroeconómico, el tema de pensiones, el tema de, bueno, en fin, como a nivel individual. Si un artesano o cualquier persona informal está condenada a no crecer, a no poder acceder a mercados, a no poder acceder a la bancarización, etcétera, que no necesariamente, o sea, no todos los artesanos tienen la pretensión de crecer, ¿sí? Y eso hay que ser claros. Hay muchos artesanos que ven la actividad artesanal como una actividad para suplir unas necesidades, pero no tienen una mentalidad, digamos, de crecimiento empresarial, como solemos entenderlo desde una mirada occidental. Pero el que quiere crecer, pues si es informal, no puede crecer. Está condenado a seguir recibiendo una remuneración muy baja por concepto de la actividad artesanal, que es como el gran indicador al que queremos torcerle el pescuezo con esta ley. Entonces, sabiendo que la informalidad es perjudicial y, digamos, es deseable que avancemos hacia la formalización, tampoco podemos desconocer que el sector artesanal es un sector
vulnerable, un sector ubicado normalmente en sitios aislados de los bienes públicos del Estado, donde quizás es hasta complicado actualizar o sacar un RUT, ¿sí? Si tú hablas con Cualquier resguardo. Cualquier resguardo, y tú dices, no, pero es que lo mínimo es que tenga un RUT. Lo mínimo, vaya, vea sí, entonces, y hago un paréntesis. Hoy en día entendemos, con un COMPES que salió hace unos 3 años sobre formalización, entendemos que no se trata de un concepto binario, es formal o es informal. No, es un proceso que hay que entenderlo de acuerdo a las circunstancias que rodean a cualquier persona. Entonces, nosotros le exigimos o le ayudamos a caminar de la mano nuestra hacia la formalización, en la medida de su contexto y de su realidad. Entonces, para un artesano de un resguardo indígena muy aislado, nos contentamos con que tenga un RUT actualizado, si es necesario, porque eso es lo mínimo para poder comercializar sus artesanías, entrar a los circuitos comerciales y demás. Pero si estamos hablando de un taller ubicado en un centro urbano y demás, pues podemos aspirar a que tenga su contabilidad en orden, a que tenga quizás temas de seguridad social para los que trabajan con él. Entonces, no es formal o informal, son elementos que vamos sumando a esa formalización. Pero termino el punto de este artículo con lo siguiente. Entonces dijimos, no forcemos una formalización para la cual quizás no están preparados la mayor parte de los artesanos, sino que juntemos el concepto de formalización con el de asociatividad, porque de pronto solitos no son capaces, pero si se juntan, sí. Y se gana un paso, y tenemos ejemplos como FENERWAYU, que es una federación que se conforma cuando se les otorga la autorización para el uso de la denominación de origen y hacen ese tránsito inmediatamente hacia la formalización. Y eso les permite... Desaparecen los problemas, las rencillas o las suspicacias. Y eso les ha permitido conquistar muchísimos mercados internacionales, porque ya tienen una contabilidad que es lo mínimo que les exige un comprador internacional. Tienen absolutamente todo muy organizado. Entonces quisimos incluir un artículo que habla precisamente del fomento a la asociatividad y formalización, pero como un binomio, o sea, como una dupla, y en ese artículo queda la necesidad de brindar asesorías especializadas para el sector artesanal en este tema, porque sabemos que la parte pedagógica es bien importante, y por eso Daniel mencionaba el tema que empezamos a implementar desde el año pasado en plena pandemia del programa de educación financiera, que ha sido exitosísimo, y empezando porque los artesanos sean capaces de dividir sus finanzas personales y familiares de las del negocio. Muy bien, el tiempo se acaba aquí en Hilamos Fino. Vamos a concluir esta jornada del jueves 16 de diciembre en Expo Artesanías 2021. Envolvamos a lo nuestro. Me encantaría seguir desglosando, digamos, el alcance de la ley, pero entonces, para cerrar y no quedarme con las ganas, quisiera preguntarles qué se quedó por fuera, que no lograron incluir. ¿Qué se quedó por fuera? Pero les veo, Jimena, la veo muy satisfecha. No, es que yo estoy muy satisfecha porque nosotros inicialmente habíamos concebido un proyecto de ley solo para el artesano. Entonces, en ese proyecto de ley había un montón de cosas que se quedaron por fuera de ¿Como qué? Como la definición de artesano, de artesanías, ¿sí? Un montón de cosas que son muy específicas del sector. Pero al unirnos a un proyecto de ley de oficios más completo, con un alcance más completo, donde se reconoce que el grupo que se dedica a las artesanías también se puede dedicar a las cocinas tradicionales y a la lutería, ¿sí? Yo creo que ganamos. Entonces sí se dejaron por fuera cosas que inicialmente habían sido concebidas cuando pensamos en un proyecto exclusivo para el sector artesanal, pero creo que fue una renuncia que finalmente nos permitió ganar muchísimo alcance al circunscribirnos a un tema más completo de oficios del patrimonio y la cultura. Muy visionario, suena muy visionario, hay que ver la implementación evidentemente. Esto es ley de la República, me imagino que la tiene que sancionar el presidente todavía. Sí, ayer y hoy estaban en la conciliación, el lunes termina la conciliación, que es un proceso de ver finalmente qué texto se va a coger, si el que se aprobó en Senado o el que se aprobó en Cámara, porque tienen unas pequeñitas diferencias, y esperamos que antes del 31 de diciembre sea sancionada por el presidente, que además, hay que decirlo, mandó un mensaje de urgencia para que efectivamente alcanzáramos a hacer todo el recorrido, de manera que ese espaldarazo fue fundamental también para sacar esta ley adelante. Muy bien, y a Daniel, ¿qué se le ha quedado por fuera? O que, por ejemplo, ¿qué de lo cuantificable siente usted que no se tomó suficientemente en consideración?
No, no, Rocío, yo creo que fue un diálogo abierto sobre la información disponible que había y sobre eso hicimos nuestro mejor esfuerzo. Yo me siento desde lo profesional muy contento con esta ley. Yo creo que valió la pena, digamos, como funcionario público, más que como profesional, como funcionario público, el rol que asumo hoy de trabajar en Artesanías de Colombia, vale la pena dejar esto. Esto es pocas veces uno en el trabajo tiene oportunidad de transformar la política pública. Y hicimos equipo con Jimena Puyo y entonces esto es una oportunidad que queda para el sector y de verdad transforma la política pública al sector artesanal y entonces vale la pena haber trabajado en esto, vale la pena estos años, estos 4 años de esfuerzo, vale la pena cambiar el sector. Vale la pena sentarse a dialogar con otros. Muchas de las discusiones que teníamos esta es la oportunidad de transformar las cosas desde la ley y no seguir alegando en las reuniones en las que vamos si Artesanías de Colombia va o no va. Siéntese con nosotros a construir y creo que Artesanías de Colombia abrió las puertas para que esa discusión se diera y con eso me quedo con lo más importante que es que transformamos a partir de la política. Uno tiene la sensación, si esto fuera un tablero de ajedrez de esos que hay hermosísimos en el pabellón 6, en madera, que están pensados como juegos interactivos por artesanos urbanos, que les quedaron las piecitas muy bien organizadas, las jugadas maestras realizadas. Lo que toca ver es la partida ya en la realidad con los artesanos, qué es lo que pasa, ¿no? Sí, como dice Daniel, esto es una nueva hoja de ruta para el sector, es un punto nuevo de inicio donde así haya cambio de administración en Artesanías de Colombia, esto queda independientemente de cualquier tema de administración, de enfoque, esto es ya una hoja de ruta para el sector artesanal. Y es realmente importante lo que viene. Lo que viene es, o sea, esto es necesario, pero no es suficiente. Necesario era la aprobación de la ley, pero ahora lo que viene es la responsabilidad que tenemos para sacar adelante todos estos temas y no quiero quedarme sin darle las gracias a Daniel Serrano, que fue de verdad mi gran coequipero estos 3 años. Creo que trabajamos fuertemente con todo el compromiso, la pasión y el amor que le tenemos al sector artesanal. Gracias, Dani, porque sin ti esto no hubiera sido posible. Bueno, y ahí está Jimena liderando todo esto y tantos frentes que tiene la Sugerencia de Desarrollo, pero está clarísimo para la audiencia, www.expoartesanías.com, los que están oyendo y siguiendo Facebook, Corferias y Artesanías de Colombia, que aquí hay 2 personas con nombre propio que se van a ir a dormir tranquilos, por lo menos estos días, pero como dice Jimena, siempre alerta, porque ahora viene casi que lo más importante. Gracias, Jimena Puyo, Daniel Serrano, quedan estos micrófonos siempre abiertos para comunicar la ley del artesano. Lo vamos a hacer estos días hasta el lunes 20, intentando desglosar más aspectos, inclusive que ustedes consideren conveniente. Buenas noches a todos. Despedimos esta jornada, nuestra programación desde Expo Artesanías 2021, una transmisión en el recinto de Corferias, Bogotá, para el resto del país y del mundo. Volvamos a lo nuestro. Invita Artesanías de Colombia. Producción técnica Corferias.